Bienvenidos a La Odisea Salvaje, un podcast sobre las historias que compartimos. Soy Mario Martínez y este es nuestro cuarto programa. Un programa que tenía muchas ganas de hacer y que no he podido hacer por falta de tiempo. El podcast, aunque va a seguir en activo, lamentablemente no creo que pueda mantener una periodicidad mensual como estaba haciendo hasta ahora, pero haremos lo posible. Decía en cualquier caso que este es un podcast que tenía muchas ganas de hacer y es porque voy a hablar de mi película favorita, que es El hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar es un clásico de aventuras con momentos memorables, dirigida por John Huston, protagonizada por Sean Connery, Michael Caine y coprotagonizada junto a ellos dos por Christopher Plummer. Y está basada en un relato de Rudyard Kipling al que el propio Christopher Plummer interpreta y se parece mucho en las fotos. Da hasta miedo, si lo buscan lo verán, parece prácticamente un calco. En mi opinión no solo es mi película favorita, sino que El hombre que pudo reinar de alguna manera representa el arquetipo de la película de aventuras. Solo se me ocurre una historia que sea similar, que es Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean. En esas dos películas yo creo que hay una serie de códigos, tanto argumentales, narrativos, como visuales y estéticos, que las consolidan como los dos grandes ejemplos de cine de aventuras. Quizás con algo más de calidad en el caso de Lawrence de Arabia, pero creo que El hombre que pudo reinar no le va a la zaga. El hombre que pudo reinar, como ya he repetido un par de veces, es mi película favorita desde que soy un niño, lo es hasta el día de hoy. La vi por primera vez en casa de mis abuelos, en una cinta VHS que tenían y que pertenecía a una colección de películas de aventuras del país. Y a día de hoy la sigo viendo, la veo varias veces al año cuando puedo y creo que soy capaz de recitar prácticamente cada línea de los diálogos. Me la he aprendido casi de manera bíblica, como si fuera uno de estos evangelistas que se aprende la Biblia de pe a pa. Es bastante posible, de hecho, que haya creado este podcast con la única intención de hablar del hombre que pudo reinar, así que una vez ya lo hayamos hecho, pues veremos qué nos queda por hacer. Bueno, más allá del chascarrillo nos quedan bastantes cosas por hacer. Antes de meterme en materia, pues quiero comentar que voy a hacer un programa más sobre Homero, que se va a titular El escudo de Aquiles y el heroísmo homérico, que lo estoy preparando, y luego quiero hacer, como parte de una especie de trilogía no oficial, una serie de programas del cual este va a ser el primero, El hombre que pudo reinar y Rudyard Kipling, y quiero hacer otros dos que sirvan como complementos sobre los grandes narradores de aventuras del siglo XIX, ya casi lindando luego con el siglo XX, que son Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle y Henry Rider Haggard. Para mí estos tres, y luego un cuarto que va a ser Jack London. Entonces quiero hacer 4 programas sobre estos cuatro autores y creo que va a ser interesante. En el caso de Conan Doyle quiero hacerlo sobre los mundos perdidos, se va a llamar Arthur Conan Doyle y la geografía imperfecta de los mundos perdidos. El de Rider Haggard se va a llamar Ella y su misterio, y el de Jack London se va a llamar El peregrino de las estrellas. Va a ser igual que en el caso de Kipling, vamos a girar en torno al hombre que pudo reinar, no vamos a analizar otras obras importantes de su vida. Pues en el caso de Jack London hablaremos del peregrino de las estrellas y la influencia que ha tenido en otros autores, sobre todo en el que es mi escritor favorito, que es Robert Irving Howard, ¿no? Que leyó y releyó El peregrino de las estrellas, y de hecho hay algunos cuentos que tienen una influencia directa incluso en algunos de los nombres, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto y de los anuncios respecto al podcast y de ciertas divagaciones iniciales, hoy de lo que vamos a hablar es de una gran historia de aventuras llena de símbolos. Y hay un aviso a navegantes que quiero hacer, ¿no? Ya hemos hecho la divagación, ahora vamos con el aviso a navegantes antes de meternos en materia. Y es que quiero empezar dejando claras estas dos esferas. El hecho de que vamos a hablar de una gran historia de aventuras y el hecho de que esa historia de aventuras está llena de símbolos. Algunos críticos, algunos comentaristas o algunos aficionados como yo tienen tendencia a interpretar ciertos libros o películas o aventuras
como metáforas donde el autor pretendía presentar o representar un mensaje político, espiritual, esotérico, hermético, y en eso centran absolutamente todo su análisis, ¿no? Olvidándose de lo puramente literario. Incluso a veces de que estamos ante grandes historias, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hay gente que lo hace muy bien, el hecho de combinar estas dos cosas. Por supuesto, no soy objetivo porque soy muy amigo de Guillermo Mas, pero Guillermo analiza siempre muy bien todo el aspecto esotérico, es de las personas que mejor lo hacen a la hora de analizar la ficción desde un punto de vista hermético o esotérico, pero luego siempre tiene buenos comentarios para analizar la categoría de las películas, y a veces incluso cuando una película no le gusta en su plano esotérico, pero sí le gusta en el plano cinematográfico, no tiene problemas en contarlo, ¿no? Y esto es algo que pretendo hacer yo también en este podcast y que creo que todos deberíamos hacer. El hecho de centrarse solo en los aspectos simbólicos o que intentan representar elementos esotéricos es una queja muy habitual de mi amigo y maestro Alfredo Lara, el editor y librero, a propósito de novelas como Ella, de Henry Rider Haggard, que ya he dicho que haremos un programa sobre él. Ella es una novela que refleja el credo de su autor, porque Rider Haggard era miembro de la sociedad Golden Dawn, como lo fue Arthur Conan Doyle, del cual también hablaremos, y está bien mencionarlo y está bien tenerlo en cuenta, y hay que analizarlo, porque si no lo analizamos, el análisis quedará incompleto. Pero es que Ella, de Rider Haggard, como otras muchas novelas, como El hombre que pudo reinar, es una grandísima novela de aventuras, con todos los códigos del género, el riesgo, la tensión, lo desconocido, la heroicidad, el cambio de paradigma en el personaje, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer frente a esas dos esferas. El hombre que pudo reinar, el relato de Kipling, como la película de John Huston, pero el relato de Kipling es una novela corta, muy simbólica. No puede caber duda en este caso, ¿no? Y el credo de la masonería está en su ADN. Es un relato masón. Pero también es una historia de aventuras. Una historia de aventuras muy inspiradora, una narración entrañable con dos amigos, dos rufianes, que emprenden una empresa imposible y contra todo pronóstico la cumplen, ¿no? El exceso, al final, los acabará llevando al fracaso. Hay una lección simbólica ahí, en el caso de Kipling, lo veremos luego, pero al final lograrán redimir su amistad, morir gloriosamente y al menos uno de ellos vivir lo suficiente para contarlo. Y ahí hay un elemento humano, un elemento narrativo, un elemento puramente apegado a la tierra que también está ahí. Y esos son los dos elementos de los que quiero hablar hoy cuando hablamos del hombre que pudo reinar, ¿no? Bien, antes de comenzar, ya hemos hecho la divagación y hemos hecho el aviso a navegantes, ¿no?, de cómo vamos a afrontar este programa. Va a haber varios bloques temáticos. Ahora mismo, nada más termine este índice, ¿no?, que voy a enunciar, vamos a hablar de la historia del hombre que pudo reinar para aquellos que no hayan visto la película o que no hayan leído el relato, para que sepan más o menos cuál es el argumento. Después hablaremos de la vida de Rudyard Kipling, que es fundamental para entender el hombre que pudo reinar, que es uno de sus relatos de referencia, uno de sus relatos más importantes. Su vida es muy importante e influye decisivamente en su obra, por supuesto, como a cualquier autor, pero vamos a ver por qué decimos que la vida de Kipling influye en el hombre que pudo reinar. Y vamos a hablar de un aspecto que es fundamental, ya lo hemos comentado, para comprender el relato, que es la pertenencia de Rudyard Kipling a la francmasonería. Bien, después vamos a analizar el relato de Rudyard Kipling desde esas dos esferas que ya hemos comentado. Primero, como relato simbólico, como relato masón, como relato esotérico, como aviso esotérico, que es como creo yo que tiene que conceptualizarse, como un aviso a navegantes sobre la iniciación que hace Kipling a todos aquellos que quieran embarcarse en la masonería o en los caminos de la sabiduría esotérica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, así rápida. Y luego vamos a hablar de por qué es también un gran relato de aventuras, que hace del hombre que pudo reinar una gran novela de aventuras. Después hablaremos de John Huston, hablaremos de su adaptación cinematográfica, comentaremos algunas anécdotas a propósito de la adaptación, ¿no?, de cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los proyectos iniciales, qué actores estaban pensados para encarnar a Daniel Dravot y a Piki Talaferro Carnahan, y luego hablaremos de John Huston y hablaremos de qué afinidades existen entre Rudyard Kipling y John Huston y por qué
El hombre que pudo reinar, para mí, es una de las películas más houstonianas, por decirlo de esta manera. ¿De qué manera El hombre que pudo reinar representa las obsesiones y las tendencias constantes en buena parte del cine de John Huston, que, dicho sea de paso, es también uno de mis directores favoritos, ¿no? Bien, pues bien, una vez hemos dicho esto, vamos a hablar del hombre que pudo reinar, de la historia del hombre que pudo reinar. Bien, la historia cuenta la vida de dos veteranos británicos, Daniel Dravot y Beckett Telafierro Carnahan, que deciden abandonar sus vidas en la India como soldados, luego soldados de fortuna, estafadores, y embarcarse en una empresa que es totalmente imposible, la de convertirse en reyes de Kafiristán. Kafiristán, que es una tierra perdida entre las montañas del Hindú Kush, donde ningún hombre blanco ha puesto un pie desde los tiempos de Alejandro Magno. Bien, al comienzo de la historia, Peaky coincide en un tren con el narrador, que luego John Huston convertirá en el propio Kipling, interpretado por Christopher Plummer, como ya hemos comentado. Bien, por su hermandad, Peaky se da cuenta de que el narrador, Kipling, es también masón, le pide ayuda para hacer llegar un mensaje a su colega Daniel. El narrador, al enterarse de que ambos lo que pretendían o en lo que estaban no eran ser reyes de Kafiristán todavía, sino en chantajear a un príncipe indio local, mueve sus hilos y frustra la operación. Es decir, vamos a tener clara esta primera imagen. Peaky conoce a Kipling que es el narrador, ambos se dan cuenta de que son masones y Peaky le pide a Kipling que le lleve un mensaje a su colega Daniel, porque van a coincidir en una estación de tren. Y cuando le da el mensaje a Daniel, se da cuenta de que está siendo partícipe de una operación de estafa a un príncipe indio local. Por lo tanto, Kipling mueve sus hilos y frustra esa operación. Sin embargo, poco después, los dos soldados, los dos estafadores, Dravot y Carnahan, aparecen en la redacción del periódico donde trabaja Kipling, sin rencores, y le piden ayuda e información para llevar a cabo una operación más ambiciosa, que ya no es la de estafar a un príncipe indio crédulo local, sino la de convertirse en reyes de Kafiristán, de un lejano reino en el que nadie ha puesto el pie desde los tiempos de Alejandro. Bien, Kipling les intentará convencer de que no lo hagan, pero los dos soldados parten en busca de gloria, llevando consigo un amuleto masónico que les entrega Kipling. Kipling les entrega una especie de amuleto masónico porque al final, aunque hayan tenido ese desencuentro a propósito de la estafa, no dejan de ser miembros de la hermandad. Bien. Tras una dura travesía, Peaky y Daniel acaban imponiéndose en Kafiristán, llegan a Kafiristán, vencen a unas pocas tribus locales y consiguen convertirse en amos de la región. Pero lo son solo temporalmente, tienen que cimentar su poder. Y es aquí cuando se dan cuenta de que los kafiris son herederos de un antiguo ritual masónico que practican desde la época de Alejandro, cuando fueron conquistados por el gran rey macedonio. Y los kafiris, al ver los amuletos masónicos, al ver que tanto Peaky como Daniel saben practicar el ritual masónico que ellos han heredado y que llevan practicando 2000 años, los reconocen como enviados celestiales, casi como si fueran dioses. Daniel Dravot, se convierte en rey y unifica las tribus bajo su mando, mientras que Peaky, que es algo más escéptico con esta idea de quedarse y convertirse en reyes a perpetuidad, bueno, pues lo acompaña y trata de advertirle sobre los peligros de dejarse llevar por el poder. Son una especie de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? De alguna manera. Bien, el punto crítico de la historia llegará cuando Daniel decida tomar esposa. La mujer, aterrada, porque piensa que es un dios, piensa que es alguien que ha llegado desde los cielos, lo muerde durante la ceremonia nupcial. Y al ver que sangra, los kafiris, los nativos locales de Kafiristán, comprenden que no es un dios y se rebelan contra él. Daniel muere gloriosamente, cantando sobre un puente de cuerdas desde el que se precipita al vacío, y a Peaky lo crucifican. Pero sobrevive y emprende el camino de regreso a la India, llevando como única compañía la cabeza de Daniel y su corona de oro como rey de Kafiristán. Logrará encontrarse de nuevo con el narrador de la historia, con Kipling, le contará todas sus aventuras en Kafiristán y morirá poco después. Bien, creo que más o menos se entiende cuál es la historia, ¿no? Bien. La historia fue publicada por Kipling en 1888 durante su momento álgido, durante su momento de ascensión como escritor. Y
muy poco después de haberse iniciado en la masonería. Son dos aspectos muy importantes. Bien. Kipling había nacido en Bombay en 1865 y creció en un entorno profundamente intelectual, muy influido por el arte y el pensamiento. Su padre, John Lockwood Kipling, fue un erudito local muy relevante, llegó a ser director del Museo de Lahore y una figura clave en el mundo anglo-indio, en el incipiente mundo colonial anglo-indio, cuya presencia, la presencia del padre, se percibe de manera directa en obras como por ejemplo Kim, donde Kipling lo representó en uno de sus personajes. Por parte materna, Kipling estaba vinculado a figuras culturales muy importantes, por ejemplo los pintores Edward Burne-Jones y Edward Poynter, así como al futuro primer ministro Stanley Baldwin, que era su primo carnal, si no me equivoco. Estas conexiones desempeñaron un papel importante en el desarrollo y consolidación de su carrera literaria. Es evidente que le ayudó estar en este ambiente tan intelectual, en un ambiente donde no era un hijo de una barriada, no era hijo de unos obreros industriales, pero tampoco podemos pensar que Kipling fue un enchufado y que consiguió ser un escritor consagrado en el Imperio Británico por mor de sus relaciones familiares. No, hizo méritos literarios para ello, ¿no? Bueno, sus padres decidieron enviarlo a un hogar de acogida en Inglaterra, aunque él creció en la India, lo enviaron allí. Lo enviaron a Inglaterra, a una casa de acogida, como digo, y siempre recordó esos momentos de su época, esos momentos de su infancia, como algo muy doloroso. En algunos relatos, como Baba, Oveja Negra, hablaría de todo esto y habló de los maltratos que sufrió y todo este tipo de cosas, ¿no? Finalmente fue admitido en el United Services College, que era un internado destinado a la formación de los futuros administradores del imperio, algo así como un colegio para la élite imperial, y eso lo enfrentó a un sistema educativo muy rígido y muy violento, que también lo disgustó, que formó parte de esa infancia dolorosa de Kipling y que luego él transformó también literariamente en el universo áspero pero heroico del relato de las historias de Stalky & Co., ¿no? Ese Baba, Oveja Negra y Stalky & Co. son un poco sus recuerdos de juventud dolorosa como escolar en el colegio de élite para las futuras élites, valga la redundancia, del Imperio Británico. Bien, en 1882 regresó a la India como periodista y se sumergió de lleno en la vida colonial. Abandonó el Reino Unido, abandonó la Inglaterra donde había pasado su juventud y su infancia, después de haber nacido en la India, y volvió a esos ambientes coloniales que tanto le habían fascinado cuando era un niño, ¿no? Escribía muchísimo, escribía con rapidez, con constancia, llenando los periódicos de relatos breves, de versos, de poesía, y eso le convirtió en una figura importante en la India, en una figura de la colonia muy conocida por todos, no solo porque su familia era importante, sino porque la gente leía sus relatos. En estos años publicó algunos libros importantes, por ejemplo Las canciones departamentales en 1886 y Cuentos sencillos de las colinas en 1888. Asimismo, entre 1887 y el 89 dio a conocer 6 volúmenes más. Ya veis que era muy prolífico. Entre ellos, Soldados 3, El rickshaw fantasma, que incluye El hombre que pudo reinar, El hombre que pudo ser rey, que también se le llama así a veces, y El pequeño Willy Winky, donde figura el relato del que ya hemos hablado, Baba, Oveja Negra. Cuando regresó a Inglaterra en 1889, Kipling ya gozaba de mucho reconocimiento. En los años siguientes se consolidó como uno de los prosistas más destacados de su generación y su prestigio creció aún más con la publicación, por ejemplo, de Baladas de Barracón en 1892, donde aparecían poemas muy conocidos a posterioridad como Gunga Din o Mandalay. Es decir, en poco tiempo alcanzó un nivel de popularidad gigantesco. En ese mismo año, en el 92, Kipling se casó con Caroline Balestier y se mudó a Vermont, a Estados Unidos. La experiencia fue muy breve y no fue nada feliz. En el 96 acabaron regresando a Inglaterra y de hecho Kipling abominó de los Estados Unidos durante toda su vida posterior. La sentía como una tierra lejana, como una hija bastarda y
tonta pero poderosa del Imperio Británico y no sintió afinidad con ellos. No, a pesar de que su obra en Estados Unidos fue muy apreciada, por ejemplo, por Henry James, ¿no? del que hablaremos después, y que consideró a Kipling prácticamente un dios literario, ¿no? Pero Kipling no se sentía cercano a los Estados Unidos. Bien. Después de haber vuelto de los Estados Unidos, Kipling entra en su fase más conocida cuando publica algunos de los relatos más popularizados a posterioridad, como Capitanes Intrépidos, Kim y El libro de la selva y el segundo libro de la selva, que no solo consolidaron su fama, ya era un escritor de relevancia mundial, sino que transformaron la selva india en un arquetipo simbólico y mítico que sobre todo luego cuando Disney en 1967 lleva sus historias a la gran pantalla, harán que Mowgli, Balú, Bagheera se hayan convertido en iconos culturales que prácticamente todos los niños de mi edad, yo soy nacido en los 90, hagan que los conozcan, ¿no? Todos conocemos a Mowgli, a Balú, a Bagheera, y todos nuestros padres y probablemente todos nuestros abuelos también. De alguna manera Disney, aunque modifica el tono del libro de la selva, fija esos arquetipos literarios de Kipling y los convierten ya a través del cine, ya a través del gran medio narrativo de masas del siglo XX, los fija como parte del universo imaginativo de la población, yo diría que a nivel mundial, pero desde luego en Europa y en Occidente, ¿no? Bueno, en 1902, después de haber escrito el libro de la selva, King, Capitanes Intrépidos, etc., Kipling se volvió a Inglaterra, se instala en Burwash, Sussex, donde vive hasta su muerte. Allí escribe obras mucho más ligadas a la historia y la identidad inglesa, menos conocidas a día de hoy, por supuesto, como Puck de Puxhill o Recompensas y hadas, ¿no? Son cuentos más folclóricos, no son tan conocidos, aunque están bastante bien. Yo he leído fragmentos, algunas cosas, y me han gustado mucho. Es un Kipling mucho más maduro y muy interesante, ¿no? En 1907 recibe el Premio Nobel de Literatura y ya lo consolida ese premio, ya lo era, por supuesto, el Nobel viene a reconocer algo que ya era preexistente, pero queda fijado ya como la gran voz literaria del Imperio Británico, su gran bardo, ¿no? Y esto es importante. Como hemos visto, la vida de Kipling está siempre a caballo entre la India e Inglaterra. Existe esa dualidad de chico nacido en las colonias, muy apegado al ambiente de las colonias, a las historias humanas que se vivían en la India, con una vida muy diferente a Inglaterra, donde en la India la vida era muy extrema. Kipling conoció a soldados como a Piki y Dani, conoció a soldados de fortuna, conoció a estafadores, conoció a empresarios, a altos funcionarios del Imperio Británico, a gente de la India, por supuesto, a las élites locales, a los hijos de las élites locales. Era un mundo en eclosión, un mundo en rápida transformación, ese mundo de los príncipes indios aliados con la corona británica, y él se cría en ese ambiente radicalmente humano, sucio, esa zona gris de la que luego vamos a hablar, que es como la concibe Henry James. Y por otro lado, Kipling no deja de ser un hijo de la élite británica, un hijo de la élite imperial, de la élite intelectual y burocrática. Y por lo tanto siempre va a vivir a caballo de esas dos cosas, a caballo de Inglaterra como gran foco moral, como gran foco cultural, como irradiación de un nuevo orden mundial, y a su vez hijo de la India, hijo de ese componente radicalmente humano, radicalmente apegado al suelo, que era la India en los años en los que él vivió y la describió en sus relatos, ¿no? Y la dejó fijada en su literatura. Pero evidentemente, fruto de esa dualidad, nace su ideología, que es la del imperialismo. Kipling era un hombre profundamente imperialista y así quedó demostrado en todas sus obras, y por supuesto, digamos que podemos usar como ejemplo ese poema por el que luego se le ha criticado, que es La carga del hombre blanco, ¿no? Bien, con los años se fue quedando al margen precisamente por culpa de ese imperialismo, que las nuevas generaciones británicas, en un contexto donde el imperio británico estaba muriendo, consideraban a Kipling como algo del pasado. Y sin embargo su obra siguió siendo leída, con algo más de distancia, incluso de distancia irónica, pero seguía leyéndose. Cuando murió en 1936, triste y abatido por la muerte de su hijo en las trincheras de la Gran Guerra, muchos lo vieron como el gran narrador del imperio, pero también como el testigo de la Inglaterra que estaba desapareciendo. Recomiendo mucho leer la historia de cómo Kipling pierde a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Es una historia tristísima. Su hijo no era apto para ir a
a las trincheras, si no me equivoco era miope, y aún así Kipling, el gran escritor, en ese momento mueve los hilos para que sea admitido en un regimiento. El hijo va a las trincheras, no sé si de Francia o de Bélgica, y allí cae muerto, y Kipling buscará desesperado su cadáver por las trincheras, por las diferentes fosas comunes, y no lo encontrará. Si no me equivoco, de hecho, no se pudieron identificar los restos del hijo de Kipling hasta mucho después de que él hubiera muerto. Y siempre se utiliza, digamos, como contraste de esa desesperanza de Kipling en sus últimos años, el hecho de que cuando su hijo se enroló, dijo algo así en una de sus cartas como muy orgulloso: está bien ser el padre de un gran hombre, o está bien ser el padre de un hombre, como reconociendo el valor, el vigor, la valentía y el patriotismo de su hijo. Y luego publicó ese poema, ¿no?, que no sé si lo recordará alguno de esos oyentes, en los que se colocaba, digamos, de alguna manera en el lugar de su hijo y daba esos versos que son muy conocidos de: si alguna vez os preguntan, decidle que nuestros padres mintieron, ¿no? Es esa desesperanza, ese pesimismo de después de la Primera Guerra Mundial, de esa Inglaterra en decadencia a pesar de la victoria, y la propia obra de Kipling lo reflejó. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro de este primer bloque es que Kipling es un hombre que vive en la línea de dos mundos, que eso lo convierte en una persona a su vez profundamente contradictoria, muy ligado a lo humano, muy ligado a ese mundo diferente, a ese mundo diverso que es la India colonial, y a su vez hijo de la élite intelectual y burocrática del Imperio Británico, ¿no? Y cómo todo eso se plasma en su literatura y, por supuesto, se plasma en El hombre que pudo reinar, que es una historia imperial, es una historia simbólica y, a su vez, es una historia profundamente humana. Bien, todo esto es lo que la vida de Kipling nos dice sobre El hombre que pudo reinar, o que nos ayuda a comprender El hombre que pudo reinar, como veremos a continuación. Pero hay un elemento en el que tenemos que profundizar más, que es su pertenencia a la masonería. La masonería fue un elemento fundamental del Imperio Británico y de sus creaciones políticas y literarias. El hombre que pudo reinar es probablemente uno de los mejores ejemplos de esa, podemos llamar, narrativa masónica, o de la literatura masónica del Imperio Británico. El escritor y periodista John Dickie, en su libro, si no me equivoco, se llama La Orden, que es una historia de la masonería, muy incompleta y que, bueno, como introducción está bien, pero faltan ahí muchísimas cosas, pero bueno, es una buena introducción, y lo mejor que tiene este libro es un capítulo en el que detalla con mucha precisión la relación de Rudyard Kipling con la masonería. Bien, Kipling fue iniciado en la masonería india, importante esto, se inicia en una logia de la India, concretamente en la logia Esperanza y Perseverancia número 782, situada en Lahore, en lo que hoy es Pakistán, pero que entonces pertenecía a la India británica. Y se inicia el 5 de abril de 1886, 2 años antes de escribir El hombre que pudo reinar. Esta logia hay cosas significativas de esta logia y que nos dicen mucho del Kipling joven que se inicia, que es que algunos príncipes locales, como Ranjit Singh, que era Maharaja de Kapurthala, eran parte también de esta logia. Y es un ejemplo claro de cómo la masonería fue utilizada por el Imperio Británico como un instrumento de reclutamiento y ligazón de las élites indias para integrarlas en el proyecto del Imperio Británico, ¿no? En 1887, Kipling abandona Lahore y se traslada a Allahabad, ya en lo que hoy conocemos como la India. Se va allí como periodista, como corresponsal. Y un año después, en 1888, entra a formar parte de la logia Independencia con Filantropía número 391, que es una de las logias, curiosamente, en la que más miembros nativos se estaban incorporando, ¿no? La masonería, insisto, ya lo hemos visto en el anterior ejemplo, pretendía reclutar a las élites locales para que formaran parte de los cuadros culturales y del imaginario simbólico del Imperio Británico, en el que la masonería era una cuestión fundamental. El príncipe heredero, luego rey del Imperio Británico, luego rey de Inglaterra, era masón, y no es una cosa de discusión ni de conspiranoia, es una cosa que está acreditada históricamente. Hay decenas de miembros de la familia real que han formado parte de la masonería, ¿no? Bien, pues Kipling en el 88 se incorpora a esta segunda logia con decenas de miembros locales.
Según John Dickey, de hecho, en su libro, de los 43 nuevos miembros registrados a final de los años 80, cuando se incorpora Kipling, 18 eran indios, musulmanes e hindúes, que pertenecían sobre todo a profesiones liberales, como comerciantes y médicos. Ya no eran príncipes, como la logia a la que anteriormente había pertenecido Kipling. Y aquí, en esta pertenencia a la logia Independencia con Filantropía, con tantísima presencia de nativos locales, es donde vemos de nuevo esta dualidad de Kipling entre su credo imperial y su cercanía a la gente local. Y es, de hecho, a raíz de compartir logia con algunos de estos médicos y comerciantes locales que Kipling, unos años después, en 1895, publicará un poema muy conocido y que se sigue leyendo en muchas logias del mundo, que es Mi logia madre, ¿no? Que es bueno, no lo vamos a leer, pero bueno, es un poema en el que se elogia pues el hecho de que van indios, van musulmanes, van ingleses y que allí todos dentro son hermanos, ¿no? De hecho, Kipling habla en este poema como de que la multiculturalidad dentro de las logias es una cosa que tienen que adoptar el resto de logias en el mundo, y termina con un verso que dice: cuánto daría por llevar a otras logias extrañas el fraterno saludo de la mía, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado. Bien. Dentro de las logias, y aquí tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero como digo, el hecho de estas logias multiculturales es de alguna manera una representación también de esta dualidad de Kipling de la que hablamos. Por un lado, el inglés, educado en los mejores colegios del imperio, el gran bardo del imperio británico, y por otra parte, el niño nacido en un rincón de la India que se ha criado junto a las gentes locales, que conoce sus lenguas, conoce sus costumbres, convive entre ellas, ¿no? Bien, Kipling formaba parte, como digo, de una logia donde había muchísimos indígenas y escribió poemas alabándolo, pero por otra parte, en algunos de sus relatos, como por ejemplo El jefe de distrito, criticaba mucho lo que él llamaba la obstinación y petulancia de las élites locales, ¿no? De los llamados babús. De hecho, estos babús eran los que constituyeron los primeros congresos nacionales indios, este protopartido político, esta plataforma política que intentaba defender los intereses de las élites locales dentro del sistema o del ecosistema institucional del Imperio Británico, y Kipling los ponía a parir en sus periódicos. Sobre todo hay varios artículos en The Pioneer, ¿no? Entonces vemos de nuevo en esta pertenencia masónica, que era tan importante para él, que escribía poemas a propósito de ellos, vemos esta dualidad, repito, sobre la que estoy insistiendo tanto. Como anécdota, uno de los miembros más destacados del Congreso Nacional Indio de 1888, al que Kipling tanto criticó, fue un joven abogado llamado Motilal Nehru, que era compañero suyo en la logia Independencia y que fue el padre de Jawaharlal Nehru, el primer presidente de la India independiente. En fin, es un dato más, ¿no? que podemos mencionar. A lo largo de esta primera media hora de programa hemos hecho un perfil de la vida de Rudyard Kipling y de su pertenencia a la masonería que nos dejan una conclusión clara, y es que Kipling fue un hombre que vivió entre dos mundos y que habitó esa franja siempre debatiéndose de alguna manera entre esas dos almas. Quizás no de manera consciente, pero en Kipling habitaban esas dos almas, la del burócrata imperial, la del gran bardo del imperio, la del niño que se ha criado en los mejores colegios, entre la élite imperial, el hijo de una familia que albergará grandes pintores y que albergará incluso un primer ministro británico, y por otro lado, al niño que había crecido en la India, al niño que había compartido logia ya siendo un poquito más joven con príncipes de la India, como el Maharaja de Kapurthala, y con médicos y con comerciantes indios, y que también los conocía, ¿no? Y habitando en esa franja, habitando en esa frontera, su pertenencia a la masonería, que es una cuestión fundamental. Bien, teniendo en cuenta todo este contexto, en 1888 es cuando Kipling publica El hombre que pudo reinar. Y ese dato, como digo, no es menor porque el relato está impregnado de simbolismo masónico. Ya hemos comentado cuando hemos hablado del argumento que el narrador, que en la película Houston convierte acertadamente en el propio Kipling, conoce a Piki en un tren, y cuando éste le pide que entregue un mensaje a Dravot,
lo hace formulando una petición en clave masónica. Le dice: pide este favor un extraño que va al oeste. Y le contesta el narrador: ¿de dónde viene usted? Y le contesta a su vez Peaky: vengo del este y espero que usted le dé la noticia lealmente, por la memoria de mi madre y la de usted. Houston esto lo adapta y lo modifica ligeramente, lo refuerza con una expresión que es aún más reconocible de la masonería, porque le dice que es un hijo de la viuda. Bien. Cuando están a punto de partir hacia Kafiristán, el narrador entrega a Dravot un amuleto en forma de compás, que en la película Houston convierte directamente en la escuadra y el compás, no sé si con un ojo o con una G, la G de God, ¿no?, que utilizan los masones dentro, pero bueno, en cualquier caso es un símbolo inequívoco de la orden, ¿no? Una vez en Kafiristán, tras vencer a los primeros jefes locales, los protagonistas descubren, como ya hemos comentado, que los nativos practican antiguos rituales masónicos, que utilizan el apretón del hermano, aunque desconocen el del maestro, y les permite suponer que solo han sido iniciados hasta el 2.º grado. Con el tiempo, de hecho, comprueban que toda la estructura religiosa del país está hecha a base de logias masónicas ancestrales. Y Kipling escribe que hacen los trabajos de una logia y que graban los signos de las rocas. Es decir, vemos que Kipling trasladó esa pertenencia masónica que tan importante era para él y que de alguna manera unía los dos mundos en los que habitaba en el relato, y que el relato está plagado de este alma masónica, ¿no? Y llegamos así a un momento, ya hemos comentado algunos elementos masónicos que hay dentro del relato, pero vamos a llegar al que para mí es el principal y del que cuelga nuestra interpretación, mi interpretación simbólica del relato. Bien, Daniel Dravot, convertido ya en rey de Kafiristán, deslumbrado por lo que interpreta como una revelación, decide fundar una logia de 3.º grado. Ya hemos comentado que cuando llegan a Kafiristán ven que las logias solo han llegado hasta el 2.º grado, la masonería se organiza en grados. Y ellos deciden fundar una logia que incluya el 3.º grado, aunque no han sido autorizados a ellos ni han sido iniciados en el 3.º grado. El hecho de que Daniel funde una logia de 3.º grado para consolidar su poder como rey temporal en Kafiristán supone una ruptura con la cadena legítima de transmisión del saber masónico. De hecho, al principio, Peaky se niega. Le recuerda que está prohibido fundar una logia sin autorización de una logia madre. Señala que esto es una iniciación irregular, una transgresión, una forma, digamos, de ibris iniciática, que es convertir una herramienta espiritual de crecimiento y trascendencia en un instrumento de dominación temporal en la Tierra. Es una bastardización de la iniciación y por lo tanto una bastardización de la masonería, aunque esto daría para horas de debate, ¿no?, seguramente. Hay dos elementos que merece también tener en cuenta, ¿no? El primero es la figura de Alejandro. Desde el inicio, los protagonistas son identificados como sus descendientes, como dioses por descender de un dios. En la película, de hecho, el narrador recuerda que el único hombre que logró conquistar y salir de Kafiristán fue Alejandro Magno, que la respuesta que de hecho da Michael Caine es muy divertida, que eso no está en el relato. Dice, bueno, pues si lo hizo un griego también lo podremos hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Alejandro aparece como una figura fundacional, como un mito iniciático y civilizador. La imagen de Alejandro en el hombre que pudo reinar nos recuerda de alguna manera al reino del Preste Juan, a ese reino un poco en mitad de la nada que alberga un centro de iniciación espiritual, y también nos recuerda a ciertos mitos indoeuropeos como el rey Arturo o incluso algo más cercano en Portugal, el sebastianismo, como ese rey que habrá de volver para devolver al reino su etapa original o su edad de oro. Kipling, influido por esa tradición, sugiere que Alejandro, de hecho, fue uno de los grandes maestros, fundador de una logia originaria que habría perdurado en el reino de Kafiristán, en ese rincón del Hindukush. Y un segundo elemento que quiero mencionar, ya hemos mencionado algunas de las menciones masónicas, hemos comentado el hecho de que Daniel Dravot, el personaje de Sean Connery, utiliza la masonería como una forma de bastardización iniciática y convierte lo que debe ser la iniciación y el crecimiento en un instrumento de dominación temporal, y hemos comentado esta cuestión de Alejandro, ¿no?, de Alejandro como fundador mítico de alguna manera de la masonería. Y hay un segundo elemento a propósito del uso que hace Kipling de la masonería en el relato que me parece muy importante también. En el relato original,
Kipling no presenta a los kafiris como pueblos orientales. Luego lo veremos en la película, son sobre todo representados por actores locales marroquíes, porque allí se grabó la película. Sin embargo, en el relato de Kipling, los kafiris son hombres blancos y rubios. Dicen en el relato, tan blancos y tan rubios que parecía que estábamos en un círculo de viejos amigos. Y de hecho más adelante se dice, estos hombres no son negros, son ingleses. Mira sus ojos, sus bocas, mira cómo se yerguen, se sientan en sillas en sus propias casas, son las tribus perdidas. Y esta referencia me parece muy, muy interesante comentarle y mencionarle porque conecta con la antigua leyenda de las 10 tribus de Israel llevadas al exilio por Asiria en el siglo VII y cuyo paradero ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunas tradiciones esotéricas y masónicas, según he leído, especialmente vinculadas a la tribu de Dan, que está asociada al exilio, a la navegación y a la serpiente, sostienen que su linaje sobrevivió en secreto y que ciertos símbolos rituales modernos son ecos de aquella herencia antigua de las tribus perdidas. Desde esta perspectiva, que Kipling pone de manera muy implícita o no tan implícita en el relato, Kafiristán sería una nación masónica originaria, heredera de un conocimiento anterior al exilio de las tribus. Recordemos que la masonería considera a Salomón como una de sus grandes figuras fundacionales, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto Kafiristán sería una tribu perdida, heredera del conocimiento directo tomado de Salomón y aislada del mundo, fundada allí por Alejandro Magno, aislada del mundo y preservada en su pureza. Es una idea que Kipling luego no desarrolla explícitamente, pero que está insinuada en los pliegues del texto, ¿no? Por así decirlo, en los rincones del texto. El momento, como digo, ya hemos comentado todo este universo masónico presente en el relato y retomamos la cuestión del uso bastardo de la masonería para la dominación, que es el momento en el que Daniel Dravot ya decididamente se convierte en rey de Kafiristán porque porta la marca del Gran Maestro en su mandil y eso hace que pueda consolidarse, digamos, como rey, y este descubrimiento lo convierte a ojos de los kafiris en una figura divina. Es una escena que remite de manera directa al simbolismo del templo de Salomón y en particular al mito del Royal Ark, según el cual una losa enterrada bajo los cimientos del templo guarda el nombre inefable de Dios, y así Dravot queda consolidado como nuevo constructor rey, es decir, como una especie de pontífice, que es reconocido por portar el signo oculto. Esto, que es un poquito difícil de describir, pero si ven la película lo van a ver de manera muy clara. Hay un momento en el que a Daniel le abren la camisa y ven que lleva el colgante masónico que le ha regalado Kipling, esa escuadra y compás. Y entonces los sacerdotes de Kafiristán levantan una losa que estaba oculta a los ojos del mundo y ven que el mismo símbolo que lleva colgado Daniel es el que está grabado bajo la roca. Y de esa manera él se convierte y se consolida como rey, ¿no? Y por eso digo que hay algunas tradiciones, como este mito del Royal Ark, en el cual una losa enterrada bajo los cimientos del templo de Salomón guarda el nombre de Dios, ¿no? Esa losa es importante simbólicamente, ¿no? Voy a beber un segundo. Bien, desde un punto de vista masónico, y de nuevo vuelvo a la cuestión de la ibris iniciática, su caída es inevitable. Ha accedido al poder a través de símbolos legítimos, pero ha violado los principios fundamentales de la iniciación. Se ha proclamado gran maestro sin haber seguido el camino, sin haber tenido autoridad. Ha iniciado los kafiris irregularmente en el tercer grado y ha roto el principio de progresión. Por lo tanto, la muerte de Daniel al final del relato no es solo personal o política, es el colapso de un sistema simbólico usurpado. Es la caída de la Torre de Babel. Representa la ruina del falso iniciado, el que porta los signos pero no comprende su peso, ¿no? Y esta, como digo, para mí es el corazón del significado simbólico de este relato. Cuando hablamos de la masonería en El hombre que pudo reinar, hablamos de una historia de simbolismo usurpado, de iniciación irregular, de transgresión de los símbolos y por lo tanto de la ruina del falso iniciado. Sin embargo, tanto en Kipling como en Huston, la tragedia no borra la grandeza. Y aquí es donde hablamos del valor del hombre que pudo reinar como historia de aventuras.
Dravot, a pesar de su desmesura, de su ruina por ser un falso iniciado, muere como un rey, muere de manera gloriosa. Recupera su dignidad al final. Él y Piki logran perdonarse a pesar de las enemistades que habían surgido a raíz de su aventura. El vínculo entre ambos se impone incluso a la caída. Y el personaje que sobrevive, Piki, lleva su cabeza de regreso y cuenta su historia. Porque alguien la escucha Kipling. Y por lo tanto el símbolo, la historia, permanece. El símbolo es una calavera coronada, que es una figura del Memento Mori, pero también emblema de que ha habido una historia que merece ser recordada. Daniel es un falso iniciado. Daniel ha transgredido los principios de la orden. Ha llevado una sociedad a la ruina. Pero a la vez, qué grandísima historia. Joder, merece ser contada, ¿no? Esa es la dualidad de la historia de Kipling, como narrativa simbólica, como advertencia simbólica, pero a la vez como grandioso relato de aventuras, ¿no? Uno de los que mejor ha explicado por qué Kipling es un gran narrador de aventuras es el escritor Henry James, ya lo mencionábamos anteriormente. Bien, en el prólogo a mi edición del hombre que pudo reinar, que es la del Club Diógenes de la editorial Valdemar, que ya sabéis que es la mejor editorial de España, Henry James, que es quien escribe el prólogo, describe a Kipling como poseedor de eso tan raro que solo tienen los escritores de verdad, que es la capacidad de gustar a lectores muy distintos por razones distintas. Algunos lo leen por la fuerza de sus historias, otros por su estilo directo, por su aventura, por el mundo que retrata. James dice que Kipling tiene una prodigiosa facilidad para contar, pero que detrás de esa facilidad hay una exigencia muy seria. Y también una voz muy personal, algo desenvuelto, algo brusco, y dice que es como si estuviera contando historias en un salón de fumar. Para mí lo que está diciendo Henry James, que siempre tiene esa prosa un poco revirada y un poco difícil de entender, es que Kipling tiene el alma de un contador de historias. Esa idea de contador de historias en un salón de fumar, para mí lo que significa es que Kipling, igual que los otros grandes narradores, como mi escritor favorito Robert Irving Howard, eran capaces de congregar a 4 o 5 amigos en torno a él y contar una historia y que los otros no pudieran despegar los ojos de él, que no pudieran cerrar los oídos a lo que contaba. Era una persona que congregaba al pobre y al rico para escuchar sus historias, y todos lo escuchaban por diferentes motivos, por el mundo que presentaba, por los personajes que retrataba, pero todo el mundo necesitaba seguir escuchándolo, ¿no? Para Henry James, Kipling, como yo estoy diciendo, es sobre todo un narrador que ha vivido lo que cuenta. Es decir, es fruto de su experiencia. Aquí hablamos del Kipling niño, del Kipling que se ha criado en la India, que conoce todo ese mundo que le está representando. Kipling seguramente conoció soldados de fortuna, soldados truhanes como el propio Piki y Daniel Dravot. Y por eso lo representa, porque conoce lo sucio, lo violento, lo raro, y lo transmite sin adornos. Dice Henry James de Kipling que viene del gran país de los mugrientos, con detalles que nadie más había mostrado. Y añade algo que es muy importante, que lo que atrapa de esas historias no es tanto lo extraordinario, lo raro de cada historia, sino la actitud del narrador. Porque Kipling no lo embellece, no pone filtros, viene del país de lo mugriento, pero lo cuenta con destreza y con realidad, con crudeza, a veces con un poco de ironía, pero siempre con la energía del gran narrador. Y por eso creo que El hombre que pudo reinar funciona. No solo porque tenga símbolos o referencias masónicas, que está muy bien y que lo podemos discutir y lo podemos analizar como estamos haciendo hoy, sino porque es una historia contada con mucha autenticidad, porque sus personajes son reales, son fruto de la visión real, de la experiencia real de Kipling. Tienen una mirada propia. Una historia que respira, que supura por los poros, y por eso es tan interesante, por eso esta historia es maravillosa, porque tiene algo de verdad que está por encima del resto de novelas que leemos y que sabemos que son invenciones que vienen del cerebro de sus autores. Aquí hay algo de verdad, aquí hay algo que nos hace pensar que de verdad hubo 2 soldados británicos que marcharon a Kafiristán, que se convirtieron en reyes utilizando la masonería como coartada o como digamos, excusa, y que murieron de manera gloriosa. Y por eso creo que Kipling es maravilloso, y por eso creo que El hombre que pudo reinar es una de sus mejores historias, y por eso creo que luego Huston lo puede adaptar también. Porque en John Huston vive ese amor por los personajes y por la representación de sus personajes. Y eso es lo que distingue a los grandes narradores de historias. Esa verdad que habitaba en Kipling
hizo que Huston se enamorara de los personajes, como me enamoré yo, y que convirtiera su adaptación de la literatura al cine en la misión de una vida. Bien, El hombre que pudo reinar, la película, no se estrenó hasta 1975. John Huston llevaba más de 20 años intentando adaptarla al cine, era una de sus obsesiones. Su primer intento serio fue en 1952, cuando comenzó a trabajar en un guión junto a Peter Birtel, con el que ya había colaborado en We Were Strangers y La Reina de África, y en 1956, tras finalizar el rodaje de Moby Dick, Warner Bros. Aprobó el proyecto con una condición muy clara. Los protagonistas tenían que ser Clark Gable y Humphrey Bogart. A Huston le pareció bien. Ya había trabajado con Bogart en El Tesoro de Sierra Madre, que es una película escrita también por él y que por tono, personajes y visión del mundo guarda, en mi opinión, una relación muy directa con El hombre que pudo reinar. Lo analizaremos después. Y el encargo del guión definitivo recayó en Aeneas Mackenzie, supervisado por otras dos personas, Steve Grimes y Tony Baylor. Todo estaba listo para iniciar el rodaje, pero el 14 de diciembre de 1957 fallece Humphrey Bogart y el proyecto se paraliza. Años más tarde, tras el rodaje de Vidas Rebeldes, que es esta peli que tiene John Huston con Clark Gable precisamente y con Marilyn Monroe, Huston vuelve a intentar sacarlo adelante. Me acaba de venir a la cabeza, perdón por la digresión, pero en Vidas Rebeldes además tiene un título muy bonito en inglés que es The Misfits, aunque es una película que a mí no me entusiasma, pero bueno. El hecho es que cuando terminan de rodar Misfits, Warner busca una nueva pareja para Clark Gable, pero Clark Gable muere unos meses después y Huston se ve obligado a esperar. Parecía que había algo detrás que no le estaba permitiendo adaptar este relato. Durante los años 60 su carrera no para. Ya sabemos que Huston es un director ultra prolífico. Es la época de La noche de la iguana, Casino Royale o El hombre de Macintosh. A comienzos de los 70 estrena El juez de la horca con guión de John Milius, que es una película que lo tiene todo para convertirse en mi película favorita, porque John Milius es uno de mis cineastas favoritos, del que quiero hacer un podcast más temprano que tarde también, y con John Huston detrás de las cámaras. Pero es una película que odio con toda mi alma, ¿no? Creo que el tono que tiene la película, la narración que hay detrás no termina de funcionar, no terminamos de saber si es una película humorística. Aparece por ahí Sofía Loren, si no me equivoco, con un oso. Parece luego que es como una película más violenta. Para mí es un desastre. Pero bueno, eso es otra historia. El hecho, como digo, es que en los años 70 rueda El juez de la horca y conoce a Paul Newman, y lo importante es que en esta etapa Huston comienza a colaborar con el productor John Foreman, quien se mostró dispuesto a recuperar el viejo proyecto de adaptar a Kipling. Por entonces existían ya 3 versiones distintas del guión. Se envían a Paul Newman, Richard Barton y Peter O'Toole. Poca cosa, ¿no? 3 grandísimos nombres. A Paul Newman, que como digo ya había trabajado con John Huston en El juez de la horca, le gusta, y creo que en alguna otra, si no me equivoco. No sé si El hombre de Macintosh es suya, pero ahora dudo. El hecho es que a Newman le gusta mucho la historia y acepta implicarse en el proyecto. Huston retoma entonces el guión y comienza a trabajarlo junto a Gladys Hill, que es una colaboradora suya muy habitual, con la que ya había escrito La carta del Kremlin, Reflejos en un ojo dorado, y que acabaría firmando la versión definitiva del texto. En este momento, Newman hace algo decisivo y por lo que le tenemos que estar agradecidos eternamente, que es rechazar el papel. Newman entendió que John Foreman, el productor, y que Huston pretendían repetir la fórmula de Dos hombres y un destino y El golpe, juntándolo de nuevo con Robert Redford. Así que Paul Newman se niega. De hecho, dice una frase que es muy divertida. Dice: estos personajes tienen que ser británicos. Son muy británicos y nosotros no lo somos. Evidentemente eran americanos, ¿no? Y es en este momento cuando propone 2 nombres que cambian el rumbo de la película: Sean Connery y Michael Caine. John Huston acepta estos nombres y para la historia ha quedado que la elección fue un acierto absoluto. Huston y Foreman comenzaron a buscar localizaciones. Al principio pensaron en Éfeso, en Turquía, para rodar las escenas del templo de Sikandergul, la gran ciudad de Kafiristán, pero las tensiones diplomáticas entre Turquía y Estados Unidos les obligaron a cambiar de planes.
Finalmente se acaban yendo a Marruecos, a los montes del Atlas, donde construyen el templo por casi $500,000. El templo que se ve en la película es construido específicamente para la película, y contratan entre las tribus locales a más de 2.000 extras, sobre todo de origen bereber. La banda sonora se la encargarán a Maurice Jarre, y es una de las mejores bandas sonoras de la historia. A mí me entusiasma, la verdad. Si no me equivoco, Maurice Jarre también es el que hizo la de Lawrence de Arabia, ¿no? Quizás no, seguramente es uno de los elementos fundamentales para haber creado en esas dos películas el arquetipo de la historia de aventuras. Bueno, el hecho es que Connery y Caine fueron contratados al final por un buen dinero, $250,000 cada uno, con un porcentaje sobre beneficios, aunque luego acabaron, digamos, un poco a golpes con la productora porque no les pagaron los que debían, acabaron yendo a juicio, etc. A pesar de eso, los dos actores siempre hablaron muy bien de Huston, con mucho respeto y con mucha admiración. Michael Caine en algunas entrevistas, por ejemplo, decía que cuando hablaba John Huston durante la dirección era como escuchar la voz de Dios. Y tienen algunas anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, Sean Connery, cuando está en el puente de cuerdas al final, el hombre al parecer tenía un vértigo tremendo y le preguntó a John Huston que si era seguro. Y John Huston le dijo algo así como: el puente es el mismo de siempre, la única diferencia es que hoy vas a estar en el centro. Y le despidió y le dijo: venga, tira para el puente. Bueno, Huston también adoró trabajar con ellos. Siempre se refirió a ambos como dos perfectos caballeros. Y aquí es cuando se produce una anécdota que para mí es maravillosa. Y no exagero si digo que pienso en ella prácticamente a diario. Cuenta Michael Caine que un día, con John Huston ya gravemente enfermo por una afección respiratoria, él y Sean Connery se acercaron a hacer una visita a su casa. Huston estaba en la cama, muy grave, muy enfermo, muy malito, pero afirma Michael Caine lo siguiente, ¿no? Y leo aquí su frase: fue extraordinario. Nos reconoció, pero continuó llamándonos Peaky y Danny. Amaba a aquellos condenados personajes. Vivió con ellos durante mucho tiempo. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece una anécdota tan conmovedora, tan maravillosa y tan simbólica que me pone el cuerpo a temblar. Para John Huston eran reales esos personajes. Como he dicho antes al hablar de Kipling como personaje, como autor, perdón. Tiene tanta fuerza su escritura, su narración, tiene tanta fuerza su vitalidad como escritor, que hace que consideremos a sus personajes reales. Y John Huston, al trasladarlos a la pantalla, los convirtió en reales. Para él no existían Michael Caine y Sean Connery, existían Peaky y Danny, y así se refería a ellos cuando los veía. Para mí, de hecho, eso es lo que distingue a los grandes narradores. No solo la técnica, la prosa que puedan tener, la sintaxis o el hecho de que John Huston fuera bueno utilizando o seleccionando una lente o escogiendo los planos. Eso todo está muy bien, la técnica, el dominio del lenguaje, eso es básico, hace falta. Pero hay algo que distingue a los grandes por encima de los buenos técnicos, que es considerar la verdad que habita en sus personajes. Huston creía en sus personajes, convivía con ellos, caminaban a su lado. Por eso, El hombre que pudo reinar es para mí la más hustoniana de sus películas de aventuras, porque los llevó a la realidad. Es evidente que hablamos de un cineasta prolífico, con películas de muchos tipos distintos, pero hay algo que atraviesa su filmografía y que podemos reconocer en ese espíritu de su cine de aventuras. Decimos que El hombre que pudo reinar es brutalmente hustoniana y lo es por muchas razones, pero yo voy a destacar un puñado de ellas. La primera es la capacidad para dibujar los mundos en los que se desarrolla la historia. La segunda es la amistad como eje moral. La tercera es la codicia o la desproporción, lo que antes hemos llamado la ibris, como elemento trágico. La cuarta es la muerte gloriosa como destino. Y la última, el amor por la literatura como raíz del cine de John Huston. Vamos a pasar por las 5, algo rápido, porque no me quiero extender tampoco muchísimo más en el episodio de hoy, pero bueno, vamos con ello y esto también nos va a permitir hablar de John Huston y apreciar mejor El hombre que pudo reinar. También la muerte en El hombre que pudo reinar es grandiosa y épica, y hasta cierto punto es la más luminosa de todas, porque hay perdón, porque una vez rota la amistad, aún queda la lealtad. Peaky y Dravot pueden mirarse una última vez como hermanos. La caída no borra necesariamente el vínculo.
Dravot muere cantando, con la corona puesta en la cabeza, esa especie de himno, y Peaky sobrevive para narrar su historia, y al hacerlo lo salva del olvido. Y por último, ese quinto elemento de John Huston que mencionábamos, que es el amor por la literatura. Huston adapta a Kipling y la mayoría de su filmografía está en adaptación de clásicos literarios que él amaba con todo su corazón. En Moby Dick adapta a Melville, en Dublineses o Los Muertos adapta a Joyce, adaptó en El Halcón Maltés a Dashiell Hammett, adaptó también a Malcolm Lowry, adaptó, por ejemplo, la novela, ahora mismo no recuerdo el autor, pero adaptó también Fat City, que es una ciudad, o sea, es una película alucinante sobre el mundo del boxeo. Y el hecho es que Huston siempre adapta con respeto, con inteligencia y con fidelidad al espíritu. No siempre cumple con todo, hay adaptaciones más discutibles o menos, pero digamos que de alguna manera siempre lo hace con una fidelidad al espíritu del autor. Siempre intenta ponerse en su lugar, aunque luego se lo lleve a su terreno. Kipling entendía de gestos heroicos, de fracaso y de gloria, porque esos eran sus personajes, porque creía en esas historias. Y Huston también, por eso hay esa afinidad. Y por eso creo que esta película funciona tan bien, porque de alguna manera Kipling y Huston, en su manera de ver a sus personajes, se encuentran. Hay dos narradores que creen en el poder de una historia y sobre todo creen en la misericordia por los personajes que están en el borde del abismo, ¿no? La adaptación de Moby Dick en menos de 2 horas, por ejemplo, a mí me gusta mucho. No siempre es fiel al detalle. Comentaba antes lo de la fidelidad al espíritu. Pues, por ejemplo, Huston creo que no lo cumple en Los que perdonan, que adapta la novela de Alan Lee May. Pero aquí con Kipling, Huston creo que sí que es extraordinariamente fiel. La escena del encuentro entre Peaky y Kipling es prácticamente igual a la del relato. El momento en el que Kipling se cruza con Dravot, que le grita desde dentro, otra vez el billete, que en realidad en la película dice, ostras de la China, otra vez el billete, que es una cosa que yo de pequeño iba repitiendo como si fuera tonto. Y es una cosa que me hace mucha gracia, siempre lo de ostras de la China. O también, por ejemplo, el discurso que ambos dan en la redacción del periódico cuando firman el contrato, pues es muy similar en el relato y en la película. O esa frase maravillosa cuando Peaky regresa de Kafiristán destrozado y le dice a Kipling que no aparte la vista de él mientras le narra la historia de Danny, porque si no sus palabras se disgreguen y se escapa su alma. O otra frase que también toma Huston directamente de Kipling, que es la de si un rey no puede cantar, no merece la pena ser rey. Y la más entrañable, para mí la favorita, cuando Peaky narra su viaje de vuelta desde Kafiristán, que dice: Peaky tardó en el camino 1 año, mendigando para vivir sin que nadie le hiciese daño. Pues Daniel iba adelante y le decía: vamos Peaky, adelante, nuestra empresa es grandiosa. Huston introduce escenas que no están en el relato, pero encajan como si de verdad lo estuvieran. Por ejemplo, cuando tras haber intentado sobornar o haber intentado extorsionar al príncipe indio, Kipling les delata y van a ver a una especie de oficial burócrata del Imperio Británico y se presentan allí como 2 soldados firmes y cierran con ese sombreros, ¿no? Que la versión original es Hudson, ¿no? O cuando llegan a Kafiristán y los kafiris les cuentan las rivalidades locales diciendo: es que mean en nuestros ríos, ¿no? Pues de alguna manera, y perdón que me he divagado un poco con algunos de los momentos favoritos para mí de la película, pero de alguna manera creo que hay algo literario en la manera en la que Huston interpreta y adapta y traduce a Kipling, porque las escenas que están en el relato y las que no lo están encajan como piezas de un puzzle. De alguna manera, en los dos hay un amor al soldado raso, a los personajes que cargan con el peso de grandes historias sin gloria ni recompensa, que los convierte en almas gemelas, ¿no? Kipling, como escribió Henry James, era un narrador con un instinto muy poderoso y preciso, alguien que en sus mejores relatos lograba combinar la emoción de lo exótico con el peso de lo real, ¿no? Esa vividez y exotismo, esa actitud vigorosa de la que hablaba Henry James como narrador, y que sabía siempre moverse por esa zona gris, a veces ennegrecida. Y eso es, creo, precisamente lo que hace también muy bien John Huston. Ambos contaban historias que no necesitaban ser justificadas por su mensaje simbólico, aunque lo tuvieran, porque les bastaba con la fuerza de sus personajes.
Ambos sabían que el mundo es un lugar violento, pero también trágico y noble. Que la amistad, la ambición y la caída son materiales más que suficientes para construir una epopeya. Y que la verdad de una historia no depende de lo que enseña, sino de lo que nos hace sentir. Por eso El hombre que pudo reinar es mi película favorita. No solo porque Kipling entendiera el gesto heroico, el fracaso y la gloria. Y no solo porque Huston supiera traducir eso al lenguaje cinematográfico. Es mi película favorita, funciona y es el mejor relato de aventuras de la historia porque hay algo mucho más profundo, algo que va mucho más allá incluso de la lección iniciática que hemos analizado y de su advertencia. Hay una visión compartida de lo que significa narrar, de lo que es el ser el narrador de historias. Una confianza en la realidad de los personajes, en la historia como cuna, como fermento de la realidad de los personajes. Una visión de la narración de historias junto al fuego que hace que los personajes pasen de la cabeza a la tierra, que los hace reales y los hace caminar con nosotros. Eso es lo que vivía Huston, eso es lo que vivió Kipling y por eso para mí esta historia es tan sumamente especial. Y no me entretengo más, hemos sobrepasado por unos minutos la hora de programa, pero bueno, a quien haya llegado hasta aquí espero que por lo menos esta pequeña charla le haga ponerse la película, le haga comprar el relato. Hay diferentes ediciones, no solo la de Valdemar, que yo tengo en el Club Diógenes, también existe otra, si no me equivoco, en el Reino de Cordelia, muy bien ilustrada, y si no es el Reino de Cordelia es otra. Si buscan El hombre que pudo reinar ilustrado, yo no lo tengo, pero lo he ojeado en algunas librerías y me haré con él más temprano que tarde. Y espero que puedan disfrutar de la historia. Como digo, en algún momento me he dejado llevar quizás demasiado por la pasión, pero ¿qué es el mundo sin la pasión? No se puede ir siempre con pausa y con tiento y con racionalidad y con ese tono gris y científico y racional de los teóricos de la literatura. La literatura es contar historias y contar historias es hacer que nazcan los personajes y que caminen junto a nosotros, como mencionaba. Así que, lo dicho, si alguien, al menos gracias a este programa, ve El hombre que pudo reinar y lee el relato y reflexiona sobre el oficio de contar historias del que Kipling y John Huston son ejemplos inmejorables, pues para mí habrá merecido la pena. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que comentan en los distintos comentarios de iVoox, de YouTube, de Spotify. Los leo e intento contestar a todos. Si en alguno no lo he hecho, me disculpo, pero los comentarios ayudan mucho a seguir, ayuda a saber que hay alguien al otro lado y alguien que disfruta y puede apreciar este contenido. Espero seguir estando a la altura en los próximos programas, lleguen cuando lleguen. Muchas gracias y hasta la próxima.